Hola, buenas tardes. Una vez más aquí de hermano César con un tema que me han pedido, un hermano en la fe, que es sobre Abraham, el padre de la fe, pero desde el punto de vista espiritual, en sus carismas, en lo que Dios le regaló a este varón de Dios. Entonces comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El Papa San Juan Pablo II, en la homilía que dio el día, en el año 2000, en el mes de febrero, el día 23 de febrero del año 2000, dijo una frase muy hermosa sobre el Padre de la Fe. Dijo: la tierra hacia la que se encamina el hombre guiado por la voz de Dios no pertenece exclusivamente a la geografía de este mundo. Abraham, el creyente que acoge la invitación de Dios, es el que se pone en camino hacia una tierra prometida que no es de aquí abajo. Repito, la tierra hacia la que se encamina el hombre guiado por la voz de Dios no pertenece exclusivamente a la geografía de este mundo. Abraham, el creyente que acoge la invitación de Dios, es el que se pone en camino hacia una tierra prometida que no es de aquí abajo. Vemos en Abraham dos grandes virtudes. La primera, la obediencia. Sabemos que a Dios no le podemos nada más que nuestra obediencia. Y Abraham es obediente a la invitación de Dios. Vemos que la obediencia realmente es la escucha amorosa y confiada de la voz de Dios por medio de su palabra. La confianza, ¿sí?, consiste en que Abraham se fía, se confía, se entrega plenamente a Dios a través de la promesa y la providencia que Dios iba a hacer a través en su caminar. Por lo cuanto, vemos aquí que en Abraham existe el carisma de visiones. Cuando leemos el Génesis, vemos la historia de Abraham, que Dios le hablaba a Abraham a través de ¿qué? De visiones. O sea, vamos a ver que él tenía el carisma de visiones. ¿Un carisma de quién? Del Espíritu Santo. Vemos aquí bien claro que el Papa Pablo VI, el 21 de noviembre de 1964, 21 de noviembre, en su constitución dogmática, Luz de las Naciones, llamada Lumen Gentium, número 12, el Papa Pablo VI menciona los dones extraordinarios que son los carismas que vienen del Espíritu Santo. Ya hemos explicado claramente que cada bautizado católico ha recibido un regalo de Dios, quien es el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo hemos recibido dones y carismas. El don, hemos dicho que el don es el tronco. El don es el tronco. El carisma es el fruto, esa rama del tronco. ¿Sí? Y vemos que en la teología católica, cuando habla de dones extraordinarios, se refiere exclusivamente a visiones, profecías, revelación privada, etc. Vemos aquí que una de las cualidades de Abraham en su caminar espiritual, él es capaz de despojarse, es un hombre que se despoja. Vemos que cuando Dios lo llama a Abraham a salir de su tierra, a una tierra desconocida, Dios le habla a través de una visión y le dice que tiene que dejar a su tierra, a su casa, a su padre, ir a la tierra que Dios le va a mostrar. ¿Con qué propósito? Para hacer de Abraham una gran nación. Segundo, porque lo va a bendecir y lo va a hacer famoso, porque los pueblos de la tierra escucharán de las virtudes de este varón de Dios. Finalmente, Abraham será una bendición para otros, de tal manera que Dios va a bendecir a quien lo bendiga y va a maldecir a quien maldiga a su siervo. De todas maneras, Abraham va a bendecir a toda la familia del mundo. Abraham se despoja, es capaz de salir de su tierra con su esposa, con sus criados,
a un lugar desconocido. Es decir, vemos aquí la confianza y la obediencia de Abraham que explicamos al principio. Segundo, vemos aquí la valentía de este varón de Dios. Nos dice la Biblia que había un rey, habían 5 reyes, pero uno de esos reyes había derrotado a los otros 4 reyes. Es decir, él había tomado posesión de la tierra, de ese lugar. Y va a la tierra donde está Lot, quien es el pariente de Abraham. A quien es el pariente de Abraham. ¿Sí? Ahí lo llama su sobrino. Y cuando este rey llega a ese lugar donde vive Lot, conquista esa ciudad, y ahora Lot estaba bajo el yugo de la esclavitud de este rey. Abraham, siendo un varón de Dios, Dios le da la gran valentía. No solamente a él, sino también a los criados que habían crecido en la casa de Abraham. Habían sido instruidos por Abraham y confían plenamente en Abraham como un papá espiritual. Y Abraham va con ellos a la batalla y vence a este rey poderoso y libera a Lot. De tal manera que Abraham no solamente liberó a Lot, sino también liberó a mujeres y demás personas que estaban en ese lugar. Tercera cualidad de este hombre, varón de Dios, este hombre espiritual. Vemos que Abraham es un hombre de pacto, es decir, un hombre de alianza. Vemos en el libro de Génesis, todo dice que Dios le dice a Abraham, vamos a hacer un pacto tú y yo, vamos a una alianza tú y yo. ¿Qué es una alianza? Lo llaman en inglés un covenant, una alianza, un pacto de sangre. Y en ese momento Dios le dice a Abraham, sacrifica esos tipos de animales porque yo vendré por la noche en forma de antorcha para el sacrificio. ¿Y por qué Dios responde por la noche? Porque Dios está esperando que Abraham en el silencio, en ese momento, escuche la voz de Dios. Vemos aquí que en el pacto que Abraham hace con Dios, Abraham está en el silencio buscando encontrarse con Dios. Y dice la palabra que en ese momento vino un horno que echaba humo y la antorcha encendida que pasaba por medios animales partidos. Se hizo una alianza, un pacto de sangre. Y también nos dice que este varón de Dios, donde iba, donde acampaba, siempre lo que hacía era crear un altar de adoración, un altar de alabanza a ese Dios que él desconocía. Finalmente, seguimos. Vemos en Abraham un corazón noble en su caminar, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que intercede por los demás. Nos dice que Abraham se encuentra cara a cara con Dios. Dios viene al encuentro de Abraham y le dice a Abraham que va a enviar a 3 de sus mensajeros, porque la ciudad de Sodoma y Gomorra, el clamor de la gente, el clamor del pecado era muy grande y que llegaba hasta el cielo. Y en ese momento, Abraham, con un corazón noble, un corazón de intercesor, siente el dolor que va a ocurrir en ese lugar y le pide a Dios que si encuentra 50, no la destruya, que si encuentra 40, no la destruya, y si llega hasta 10, que no la destruya. Y Dios le dice, si encuentro a esos 10, no destruiré la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y en ese momento dice que cuando Yahvé, Dios, terminó de hablar con Abraham, se fue. Abraham se fue tranquilo, que había intercedido en oración. ¿Qué es la oración? La conversación con Dios que tenemos a diario. Abraham, en su momento de oración, conversó con Dios y le pidió a Dios misericordia por esta ciudad que iba a ser destruida por el pecado que abundaba en ese lugar. Vemos aquí la gran misericordia, no solamente del siervo de Dios, sino que Dios tiene misericordia, compasión, empatía, ¿sí?, de escuchar a su siervo, porque Abraham estaba hablando con Dios en su oración. Y seguimos diciendo que en ese momento Dios le da la misericordia, le dice a Abraham, yo voy a mandar mis mensajeros para que en ese lugar donde vive Lot, él no sea destruido, sino que él y su familia, o sea, la bendición que caía sobre Abraham y de que ese linaje caía sobre su sobrino Lot, esa bendición se transmitía de pariente a pariente. Vemos aquí el corazón de Abraham, el servicio de Abraham,
la visión de Abraham, su Espíritu Santo de Abraham hablando con Dios. Por supuesto, en el Antiguo Testamento le llamaban el Espíritu de Dios, le llamaban el Espíritu de Yahvé Sebaot, que es el Dios de la montaña, así le decían. Por lo tanto, nos dice aquí bien claro que Abraham se fue y volvió a su casa. Había cumplido la misión. Otra cualidad de Abraham en el espíritu, era un hombre hospitalario. Nos dice la palabra de Dios que Abraham estaba descansando en su tienda de campaña. Y en ese momento, él es el único que cuando mira la mirada, el espíritu que moraba en Abraham y el espíritu que estaba en Dios, que se comunicaba con Abraham. Abraham discierne en el espíritu. ¿Y qué es discernir? Discernir es decir, identificar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, lo que viene del ser humano. Por lo tanto, nos dice bien claro que Abraham, en su discernimiento de espíritu, al mirar la visión, vio 3 hombres que venían hacia él. Eran los 3 mensajeros de Dios. ¿Sí? Y nos dice que en ese momento Abraham, cuando ve eso, dice que él corre a donde estaba el ganado. Escogió el mejor de los becerros, le dio lo mejor de los becerros, lo mejor de su ofrenda. Y le dio a uno de sus sirvientes que lo preparara inmediatamente para la comida. Abraham es hospital, recibe a estos mensajeros de Dios, a estos hombres que venían de Dios con una misión. Abraham le dio hospitalidad a esos hombres de Dios. Y dice que Abraham les ofreció cuajada y leche. Y estuvo atento, él estuvo atento a servirles mientras ellos comían debajo del árbol. Es decir, vemos aquí que Abraham hace lo mejor, le da lo mejor a estos mensajeros que venían de Dios. Abraham sabía en el espíritu que estos hombres venían de Dios. Y finalmente, la cualidad más grande del matrimonio de Abraham: un hombre de Dios, un hombre enamorado de su esposa, un hombre leal a su esposa, un hombre fiel a su esposa. Aunque alguien dirá que eso no fue así, pero que fue así. Dice así, que en el momento cuando Sara ya estaba para morir, Abraham va y dice que él entierra a su esposa en el mejor de los sepulcros. Se despide de su esposa, entrándola en el mejor lugar. Y todos los que estaban ahí respetaban a Abraham, porque como dijo Dios, que él iba a ser una bendición para los que lo bendigan, para los que estaban alrededor de Abraham, que decía, bendición para los que te bendigan. ¿Ves? Ahora, vemos aquí que Abraham también, como ser humano, tuvo que pasar pruebas. Y la primera prueba de Abraham es salir, dejar atrás su padre, su hogar, su tierra, a un lugar desconocido. La confianza de Abraham, que dijimos al principio, la confianza es que fiarse plenamente de Dios, su palabra, promesas y providencia. Y en ese momento Abraham sale de su tierra. La segunda prueba que tiene Abraham es cuando su esposa, al ser estéril, le llamaban Sarai, al ser estéril, le ofrece a Abraham que tenga una relación íntima con la criada, con la esclava de su esposa llamada Agar. La prueba es que Abraham, ahí vemos la parte humana, cómo la parte humana se interpone al plan de Dios. Porque una vez más, cuando se reacciona en emoción y se toma decisiones en emociones, todo sale mal. Hay que tomar un momento de silencio, un momento de descanso, descansar y hablar con Dios para tomar la mejor decisión. Abraham tiene un hijo con esta mujer llamada Agar. Su hijo se llamaba Ismael, ¿sí? La prueba de Abraham fue que en ese momento, cuando la esclava, según la percepción de Sarai, en la parte humana, decía que esta mujer la miraba mal a Sarai, la miraba mal, ¿sí? A su señora, vamos a decir, a su señora. ¿Qué pasa? Abraham consulta con Dios y Dios le dice, tienes que dejar ir al muchacho. El dolor intenso de Abraham de ver que se despojaba una vez más de su primer hijo, aunque no era la promesa, ese hijo era sangre de Abraham. Sin embargo, Dios le dice, no te preocupes, Abraham, porque yo te he bendecido a ti
y bendeciré al muchacho. Y donde él vaya, será realmente un hombre respetado y bendecido por mí. Y en ese momento Abraham es capaz de despojarse, decir, Dios, te pongo a mi hijo en mis manos. Finalmente, la última prueba de Abraham es en ese momento cuando Dios le dice a Abraham, te voy a dar un hijo y se va a llamar Isaac a través de esos mensajeros. Y en ese momento, Abraham pasa de Abraham a Abraham y Sarai a Sara. O sea, la transformación, la conversión del corazón de este matrimonio a un matrimonio según Dios. Y en ese momento, lo dice la palabra, que Dios le dice a Abraham, mañana mismo tendrás que sacrificar a tu hijo llamado Isaac. Es decir, el hijo de la promesa. Porque Abraham sabía que la promesa que Dios le había hecho, que de él le dio una descendencia, ¿sí?, sería a través de su hijo Isaac. Y nos muestra aquí la gran misericordia que Dios tiene con su siervo, que él es obediente y tiene confianza en él. ¿En qué momento? Cuando Abraham se lleva al muchacho, vemos aquí la representación de un Isaac, hijo de la promesa de Abraham, y vemos aquí Isaac es el hijo de la promesa. Pero vemos aquí, si vamos mucho más adelante, es Jesucristo, es llamado el Isaac espiritual. Por lo cual Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 56, dijo así lo siguiente: Abraham se regocijó pensando en ver mi día, lo vio y se alegró. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice la Biblia de Jerusalén que Jesús es llamado el Isaac espiritual. Claro que sí, porque mientras Isaac era el hijo de la promesa, Jesús era el Hijo de Dios que venía a redimir toda la raza humana, la salvación, el Mesías. Vemos también aquí que en ese momento que Isaac iba con su padre, Isaac cargaba en su hombro la leña. Vemos años más tarde Jesucristo cargando el madero en sus hombros. Y finalmente, cuando en ese momento Abraham se disponía a sacrificar a su propio hijo, Dios le dice, no lo hagas, no lo hagas. Yo veo que realmente has pasado las pruebas, por lo cual te bendeciré, Abraham, y se hará de ti por el resto de los días. Por lo cual, vemos en la Biblia, Romanos capítulo 4, versículo 3, nos va a decir, Abraham creyó en Dios. 1 Corintios 2, 14, va a decir, el ser humano no acepta las cosas del Espíritu de Dios, por supuesto, pero Abraham creyó en Dios. ¿Dónde? Romanos 4, 3, capítulo 4, versículo 3. 1 Corintios 2, versículo 14. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 15. Abraham, por su confianza en ese Dios, dice que Abraham alcanzó la promesa de Dios. Llegó con Dios. ¡Qué hermoso, hermano! Y finalmente, Hebreos capítulo 11, versículo 17, dice, Isaac, el hijo de la promesa. Vemos aquí que Abraham es considerado por eso el padre de la fe. ¿Y de qué fe estamos hablando? ¿De una fe teologal? Posiblemente sí, pero va más allá de la fe teologal. Va de la fe carismática, que de Abraham, aunque pasaba lo que pasaba en su vida, aunque él no viera esa tierra prometida, él seguía confiando en Dios. Él sabía que algo maravilloso iba a hacer en ese momento. Por lo cual, cuando él deja a sus sirvientes y se lleva al muchacho a Isaac, Isaac le dice, papá, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Abraham le dice, Yahvé Jireh, que significa en hebreo, Dios proveerá. Y mira a sus sirvientes y le dice, volveré con el muchacho. La fe carismática, una fe que viene de lo más profundo del ser humano, porque una vez más, Abraham estaba lleno del Espíritu de Dios. Por lo cual, hermano, hermana, esperamos que ese del tema de Abraham, de esta tarde, sea para beneficio tuyo y beneficio mío. Y por favor, compártelo con los demás, para quien desee escucharlo. Como ustedes pueden ver el día de hoy, me acompaña San Miguel Arcángel aquí conmigo y por supuesto la presencia de la Virgen María y de Jesucristo. Me despido de ustedes y que Dios me los bendiga a todos y que pasen todos muy buenas tardes. Bendiciones y en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.